bien, continuamos aquí en Diálogo Urgente, de inmediato a la entrevista central con el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Doctor, bienvenido a Diálogo Urgente. Bueno, muy buenos días y agradeciéndole a ustedes este espacio para intelectuar y participar con todos estos temas que para mí son parte de ese día a día, de ese menú informativo que hoy por hoy pues tiene la pista caliente, ¿verdad? Así es. Bien, doctor, el tema o uno de los temas en el ambiente es la ley de fideicomiso público y queremos escuchar de usted su posición al respecto. Bueno, nosotros hemos fijado ya y hemos reiterado posición que comparto con ustedes y con el público en general, y es que hemos dicho que la misma pudiera perfectamente ser una necesidad porque en la República Dominicana pues contamos con una ley de fideicomiso, pero referida estricta y exclusivamente al tema inmobiliario, que es la ley 189-11. Y esa ley en aquel entonces pues también vino refrendada extensivamente por lo que sería pues ya un reglamento 9512 que traía consigo la figura del fideicomiso público, pero deslindado del resto del contexto del ecosistema legislativo de desarrollo que supone este instituto. En consecuencia no tenía cobijo legal o no tiene cobijo legal aún el fideicomiso, y a partir de ahí la administración pasada pues empezaron a desarrollar, a instituir algunos fideicomisos con estos vicios de que hace falta pues un entorno legislativo que transmutara, que trajera en alguna forma lo que eran esas disposiciones aterrizadas al derecho público, pero disposiciones eminentemente, que es lo que conlleva el fideicomiso, una naturaleza eminentemente privada, un contrato de naturaleza, reiteramos, que es privada, en donde los bienes públicos no es lo que está en juego, sino que son bienes particulares, bienes personales, en donde depende mucho del libre albedrío, de la autonomía de la voluntad, que es uno de los fundamentos del derecho civil. Ya en ese entorno de ese fideicomiso, pues no se precisan ni se necesitan de las reglas propias del ámbito del derecho público, y por eso que hacer esa transformación traería tantas dificultades si no se concreta de manera fiel al tenor de lo que son las disposiciones constitucionales. Hay que decir que el fideicomiso, incluso en términos públicos, en esa adecuación, en esa adaptación que se ha hecho, pues hay una experiencia comparada importante. En México, fundamentalmente desde el 1925 ya tenían ley de fideicomiso público. Que ha estado retirando el presidente de México. Más de 180 fideicomisos ha cerrado, y vimos el reciente ejemplo del presidente Lula, que en uno de sus primeros decretos lo que hace del primer plumazo, o de un solo plumazo, pues llevarse unos 10 fideicomisos que estaban en curso. Entonces es una facultad que, como se habría dicho, es un vehículo de inversión, porque es inversión, y como es un fideicomiso público, es precisamente inversión pública. Es posible que ya de la jerga comunicacional de quienes ya están metidos ya en la parte de legitimar o tratar de exponer, explicar de que no es una ley orgánica, que lo es, como lo vamos a evidenciar, como lo vamos a explicar, y es ahí el proceso de inconstitucionalidad que traería consigo. Pero vamos a ver cómo esta ley, que por demás es una necesidad, porque hay muchos fideicomisos en curso, más de 13 fideicomisos operando, entonces se necesitaba buscar este marco, por eso nosotros lo hemos favorecido. Pero tenía que hacerse en atención, señores, a lo que son las disposiciones del derecho público. Hicimos un planteamiento, lo llevamos al Congreso, en donde presentábamos de manera quirúrgica, a juicio nuestro, a grandes rasgos, lo que serían esas falencias que tiene esa propuesta de ley. Muchas de ellas fueron corregidas en la Cámara de Diputados, pero no responden en su plenitud. Muchas de ellas, que reiteramos, resultan un contrasentido. Por ejemplo, vemos como el fideicomiso como característica, el fideicomiso del derecho civil, el fideicomiso para el relanzamiento del mercado hipotecario de la ley 189-11, que es precisamente el que trae como resultante el que se quiera en aquel entonces aprovechar los fondos de pensiones para meterlo en el tema de la vivienda, y por eso se reglamenta el sector financiero y la extensión que supone no solamente fondos de pensiones, sino esa modalidad, esa mecánica de negocio. Entonces, a la hora de tratar de aterrizarlo, trae muchos vicios. Sí. Por ejemplo, en un tema privado, te hacen un fideicomiso hasta por 30 años. Señores, es irracional que tú pienses, que tú consideres en el ámbito público hablar de 30 años, porque eso trasciende
tus propias posibilidades, no está en la ley porque lo están dejando para la práctica fiduciaria y para lo que es, o sea, no está en la propuesta de ley de fideicomiso público porque se dejaría soterrado para que sea eso entonces lo que perfectamente se pueda a la hora, se le pueda dar utilidad porque es parte de la práctica fiduciaria y más aún del reglamento, que fue donde plantearon eso. Pero, doctor, el tema de que es irrevocable. Sí, sí. Hay una percepción, errada o no, pero me gustaría escucharle en ese sentido. Por ejemplo, ciertamente usted habla de alrededor de 11 o 13 fideicomisos que hay hasta el momento. Hay la percepción, fideicomiso es un manejo mixto entre el Estado y la parte privada. Pero ahora se habla, y es lo que lamentablemente... No, el fideicomiso no necesariamente tiene que tener ninguna participación el componente privado. ¿No necesariamente? No, en lo absoluto. Además, no debería tenerla, y por eso no causaron tanto escándalo. Pero un mixto con el Estado sí, de manera... Bueno, tiene la apertura, pero es el Estado y quien tiene que tener mayoría, pero perfecto, pueden ser enteramente de naturaleza pública, de naturaleza pública con entes públicos. Por eso la propuesta, en términos generales, tiene algunos avances, algunos temas positivos, lo que se pudieron avanzar y lo que fueron pues objeto de, primero de, si se quiere, de ese consenso, de esa discusión que aterrizamos con lo que fueran los aprestos para el fideicomiso Punta Catalina, por ejemplo. Sí. Se asimiló, se entendió que tiene que estar sujeto a los controles de Cámara de Cuentas y de igual forma de Contraloría General de la República. Eso está previsto. Donde se quiso regatear un poco y que también fueron de los aspectos que en alguna forma se corrigieron, era en que hablaban de los principios de las contrataciones públicas. Bueno, pero un principio lo que hace es optimizar un mandato. Un principio existe si tiene donde explayarse, tiene que haber un sistema normativo, tiene que estar la ley. Por eso la ley siempre traerán consigo, si se quiere, los principios rectores o generales del derecho, lo traería implícito. Pero si tú hablas de principios sin que lo refieras a una ley, no estás haciendo nada. Lo que te estás es burlando con el entorno argumentativo, gramatical, porque principio de dónde si no tenemos la normativa. Entonces debió decir conforme a la ley. Esas son de las cosas en que parecería que se llegó a acuerdo y que están ahí ya en esta malograda aprobación que va a traer inconvenientes, que es un error, diríamos nosotros, de parte del Ejecutivo, del Gobierno, porque lo que le va a dar es un discurso, un Abinader que ahora mismo tiene buenos números, lo que le va a dar es un discurso a la oposición con un tema tan trascendente. ¿Cómo tú vas a decir que no es orgánica una ley que es de inversión? Por eso yo te reitero y lo subrayé ahorita, hablaban de un vehículo de inversión, ahora no van a hablar de vehículo de inversión. Un vehículo, decía el speaker, el señor Homero, el periodista connotado, Homero Figueroa, que era el vehículo de inversión más regulado. Ciertamente es un vehículo de inversión, pero ¿qué tipo de inversión? Un fideicomiso público, inversión pública. Por eso es que estructuralmente, en los términos del artículo 112 de las leyes orgánicas, ese es un componente indefectible, es el componente estructural para que se observe, se conozca, y por eso tiene tanta interactividad todos estos temas con la propia Constitución, porque es una ley orgánica lo que se precisa para un tema de tanta trascendencia, como lo es el tema de la función pública, que también está referido en los temas que son listados en el artículo 112 para su connotación de ley orgánica, como lo está también dentro de este abanico o de esta proyección que trae consigo la propuesta de ley, la ley de acceso a la información pública. Perfecto. Que es un derecho fundamental en los términos también del artículo 49 bajo la modalidad de derecho a la información. Entonces es indefectible, la estructura del Estado, de los poderes públicos es indefectible, que por la trascendencia, por lo que significa, por lo que representa, esta es una ley orgánica. Entonces, concebirla bajo ese criterio de mayoría simple va para el constitucional, tendrán que hacerlo en este caso los políticos. Me llama la atención el hecho de que en esta legislatura extraordinaria que pide el presidente de la República se quiera hacer una modificación al régimen de contrataciones públicas. Como que se está buscando algún nivel de flexibilidad para que ahora los fideicomisos públicos se puedan manejar con más flexibilidad, por llamarlo de alguna manera. Bueno, de todas formas, en los términos que lo estarían concibiendo, que es un punto también que definitivamente se aparta de lo que es el contexto constitucional, es el hecho de la posibilidad de que
sin ser parte de sus responsabilidades sustantivas, estructurales, dadas en la misma ley de compras y contrataciones públicas, esta dirección, tengan la capacidad, la facultad de refrendar, en este caso de aprobar los reglamentos que serían para cada uno de los fideicomisos. Eso no es viable, eso no es posible. Y no necesariamente lo voy a asociar, el ejercicio periodístico, ¿verdad? Muy atinado, que perfectamente como inquietud, como interrogante tú haces, de que la ley de contrataciones públicas pudiera estar vinculada a flexibilizar. Está vinculada a flexibilizar, pero es algo que viene abordándose, que viene trabajándose hace mucho, porque ciertamente esa ley tiene que ser objeto de algunas modificaciones, de algunos cambios, para tener una mayor eficiencia en términos del funcionamiento del Estado. Para erradicar la burocracia. Para parte de la burocracia, o sea, no se justifica tal vez que tú tengas un camión de un ayuntamiento que tiene que recoger un tema de servicios públicos, de recoger la basura, y que tú para comprar una batería tenga que durar 2 o 3 meses. Perfecto. Entonces hay muchos aspectos que ciertamente deben ser discutidos y pudieran resultar atendibles, pero no estimo, no creo, ni es el propósito de que en esta legislatura de apenas unos días hábiles, porque si estamos hablando de 15 de febrero y tú metes ahí sábado, domingo, lunes, que no se trabaja, muchas veces pues será, ni los viernes, en muchos casos, bueno, ojalá que lo aprovechen, no será suficiente tiempo para aprobar, salvo aquellos aspectos, aquellas leyes que estén avanzadas, incluso que tengan ya algún consenso, qué sé yo, alguna lectura. Ustedes vieron que parecería una bola de humo el tema del tema electoral, que fue lo que se estuvo movilizando. Perfecto. Que en el fondo no tenía ninguna prisa de cara a los políticos, y que nosotros lo que aspiramos, y que en los próximos días vamos a llevar una propuesta en ese sentido, es que se considere como un crimen grave, lo que es la narcopolítica y de igual forma la corrupción política, como crímenes graves orientados al financiamiento político. ¿La propuesta te la va a llevar al Congreso o a la Junta Electoral? No, al Congreso. Me llama la atención esta. También quiero que me lo aclare, porque usted siempre está en todo lo que tiene que ver con leyes constitucionales, siempre está al día. Se quiere modificar la función pública. Si no me equivoco, esa es la ley que tiene que ver con la ley que protege al empleado público. A través del MAP. Que protege al empleado público en el sentido de... la ley es la estructura, es el régimen que está precisamente con una trascendencia importante. Que ha tenido muchos problemas con varios funcionarios. En estos días condenaron al director de presupuesto por violar la ley, porque estaba cancelando empleados violando la ley. De manera ilegal. Yo le pregunto, ¿no se quiere flexibilizar también? ¿No se querría flexibilizar esta ley para darle posibilidad a los funcionarios de cancelar a empleados de carrera? Si se hace un ejercicio transparente y de cara a lo que son las funciones y facultades de los legisladores, siempre será necesario enmendar algunos aspectos. Yo soy pro reforma. Estamos hablando de la ley 41-08, es una ley del 2008, es una ley que ciertamente necesita de algún remozamiento. El derecho, por eso decía Hans Kelsen, que no era una ciencia, porque cambia con el tiempo, el lugar, y que más que todo era un arte. Eso era lo que entendía pues ese ilustrado del siglo pasado, de la ciencia jurídica, ese gran jurista, que tenía eso, respondiendo a esa dinámica que supone la ley, y como tal hay que hacer algunos cambios. Lo que hay que hacer es un ejercicio transparente, ver aquellos aspectos que sí pudieran organizarse, nunca que esto se oriente a lo que serían los propósitos electorales, que ciertamente pudiera haber ese fundado temor por lo que ha sido, si se quiere, en alguna forma el proceder que estamos viendo con el Congreso Nacional. Desde luego, el artículo 112 lista de manera clara que aquellas leyes que tienen que ver con función pública son de naturaleza orgánica, y como tal pues habrá tal vez un equilibrio, una defensa, una posibilidad de la oposición, que tiene que ponerse las pilas en este tramo ya eminentemente político, año preelectoral, y que tiene entonces que defender lo que son los fundamentos, lo que son los derechos adquiridos, que siempre podrán argumentarse de cara a la justicia.
porque las leyes disponen para el porvenir, el que tiene ya un tiempo en cosas. Por eso no creo necesariamente, ni me parece que también es bola de humo, no creo que ese sea tampoco el fundamento. Más lo que querrán es aprobar el tema de fideicomiso público, el tema de los empréstitos, que vieron ustedes cómo metieron 3 y que hay uno pendiente ahí que fue aprobado, que es una adenda para el tema de Monte Grande de más de $500 millones también. Pues está bien. Y yo creo que sería por ahí. Mire, yo pierdo con los fideicomisos, quiero hacer la última pregunta antes de que Robinson pase a otro tema. Miren, el fideicomiso establece que si uno de los comisarios, no es que fideicomisario. Fideicomisario. Hay fideicomitentes, fideicomisarios. Okay. Uno de los fideicomisarios que son uno de los que componen el equipo directivo, comete una falta grave que puede ser haber tomado un préstamo. Cuando se habla de Punta Catalina, por ejemplo, se habla de mucho dinero. Un préstamo que puede oscilar entre los 5.000, 6.000, 10.000 millones de pesos. Y comete una falta grave que puede ser desviar, elegantemente diciéndolo, vulgarmente robarse 2.000 millones de pesos, y tiene como máxima sanción una falta grave que es el pago de 200 salarios mínimos. El máximo de los salarios mínimos es 21.000 pesos. Yo hice el cálculo, eso te da aquí 4.200.000 pesos. Un menudo, una propuesta. Un menudo, tomando en cuenta la cantidad de dinero que se puede desviar por ahí. Eso no es un descaro. El esquema de sanción que tiene viene con una falla que fue una de las críticas que nosotros presentamos en el análisis que le enviáramos a la Cámara de Diputados, contentivo de unas 15 páginas, en donde pues ahí planteábamos de hecho una propuesta que algunos puntos fueron acogidos en los arreglos y correcciones que hiciera Cámara de Diputados. Uno de los que decíamos nosotros es el contrasentido que supone el que el presidente, si va a trabajar un fideicomiso, va a constituir un fideicomiso que supone un empréstito, como es un tema constitucional, entonces esa parte tendría que ir al Congreso para su aprobación. Entonces digo, bueno, pero es un contrasentido si el presidente no puede constituir, que es en este caso la estructura fundante de legitimidad que le acuerda la ley para la constitución de un fideicomiso, y si él no puede hacerlo porque es una deuda, pero después de constituido, resulta que quienes están ahí, que no tienen esa legitimidad, sino que es una designación posterior, pueden entonces sí endeudarlo. Y no solo endeudarlo, sino que eso no constituye o no cae dentro de deuda pública. Es una barbaridad. Parecería que han arreglado algunos de esos aspectos. Yo decía también, digo, bueno, ¿qué busca el Tribunal Constitucional? ¿Qué buscan los poderes públicos haciendo fideicomiso? Tú dejándole la flexibilidad de que hagan fideicomiso. ¿No sería romper con la naturaleza propia de estos esquemas en términos de su juridicidad y demás? O sea, no tiene sentido. Esa parte la arreglaron también, porque dicen, bueno, sí, tienen la facultad de fideicomiso, pero tienen que hacerlo vía el Congreso. Entonces, perfecto, porque vía el Congreso no hay ni que decirlo, eso estará abierto como lo hicieron aún sin ley a partir de los diferentes contratos. Entonces, tienen un esquema de sanciones donde hay otro mal de origen. Hay un mal de origen porque se lo entregan, se lo dan a la Superintendencia de Bancos. Señores, la naturaleza de la Superintendencia de Bancos es para regular, es un órgano sustantivo para el tema financiero, para un sector privado. Tú no puedes meter a la Superintendencia de Bancos en esa camisa de 11 varas en donde tú vas a hacer juez y parte, porque ¿qué es lo que va a reglamentar? Lo que proviene del Ejecutivo, y tú eres parte de la administración pública, tú eres un nombramiento del Poder Ejecutivo, tú eres un subalterno del presidente en ese rol de administración pública. Entonces tú no estás en esas condiciones, y mucho menos entonces debió tal vez dejárselo al derecho común, o debieron hacerlo como se había planteado, que era un centro para el manejo de los fideicomisos, que era la primera propuesta de ley que fue retirada a raíz de lo de Punta Catalina, de fideicomiso público, fue retirada a principios del año pasado del Congreso, y se llevó entonces la otra en donde traen el tema de la Superintendencia de Bancos, que va a tener ese problema. Como no tiene esa capacidad punitiva, por eso tú ves entonces que parecería que estarían dándole 2 palmaditas y mandándolo para su casa al que caiga en algún yerro, en alguna indelicadeza, en alguna barbaridad. Pero la ley establece que no lo pueden votar tampoco. Pero van acá. Y de 5, esas fueron otras de las cosas que también se mejoraron, y era una observación que nosotros hacíamos, de 5 integrantes,
por lo menos parecería, que fue lo que planteamos, que resultaría inaceptable, serían 3 mínimos del sector público, que se había planteado anterior que fueran 2, o sea que eso iba a estar en manos del sector privado. Por eso es que el tema de las AFP, de las APP, eso no va a funcionar. Eso está previsto incluso como parte fundante del propio neoconstitucionalismo. Ese joint venture que se puede hacer entre Estado y en este caso sector privado, para que vengan a invertir, para que desarrollen, pero aquí no están invirtiendo nada. Entonces no se va a hacer nunca ninguna APP. Doctor, ¿Para qué si nadie va a venir a invertir? Porque el gobierno lo que está dándolo a partir de los fideicomisos. Entonces vamos a administrar lo ajeno, vamos a trabajar sin un centavo. Doctor, precisamente le tenía una pregunta respecto a la APP. En la postrimería del gobierno pasado, el presidente Danilo Medina se creó la APP como una especie de mecanismo administrativo del Estado, pero ya es una institución creada para ello. ¿Cómo usted ve el papel de esa institución? Bueno, es que han reorientado el papel de esa institución al manejo, es una de las instituciones más poderosas en términos de la cantidad descomunal de dinero que estaría manejando. Solamente en el 2022 pues se manejaron unos 15.000 y tantos millones de pesos, se transfirieron para el tema fideicomiso, que tiene ya que ir por mucho más, porque se está hablando que el de Pedernales solamente lleva como 8.000 millones de pesos, que empezó inicialmente con 3.000 millones de pesos, más el tema de los 300 y tantos millones de metros cuadrados que comprende esa zona y que ahora se le hizo un recorte a sugerencia, o más que sugerencia, por una clarinada que en agosto pasado nosotros diéramos, de que se había tomado un área protegida y que debía servirnos de vergüenza. Se había dado en fideicomiso algo que era ilegal y legítimo, porque tú no puedes con un contrato de fideicomiso, por más Congreso que lo apruebe, en los términos ordinarios, lo que sería un componente como este, con un carácter extraordinario de ley orgánica, y más aún de una ley que la Constitución prevé como fundamento en que esas áreas protegidas son inalienables. Entonces tú no puedes tocar eso y eso eventualmente afectaría la inversión extranjera. Esa fue la adenda que se aprobó, lo cual es positivo porque se van corrigiendo algunos aspectos ahí que no van bien y que pudieran afectar lo que era toda esta temática. ¿Pero por qué tantos hierros? Debieron haberlo considerado. Parece que no sé, es muy rápido, acelerado el proceso, pero lo cierto es que no vamos a ver ninguna APP. Fíjate que lo que nunca aparece por ahí una licitación de un socio estratégico. Bueno, pero es que los socios no se licitan. Un socio es el que va a sentarse, el que tiene condiciones, el que va a aportar. Pero un socio estratégico para ProPedernales, vamos a ver cuáles serán las condiciones, qué es lo que va a hacer ese socio, qué es lo que va a aportar. Entonces a las APP no va a haber ninguna alianza pública-privada. Hay anuncios de 2 hoteles que van a iniciar en febrero, por ejemplo. Pero alianza pública-privada desde ya te digo que no va a haber, porque eso supone ese acopio de inversión extranjera con personas que vienen a invertir bajo ese esquema, bajo ese contrato. No, todo se va a meter por la vía de fideicomiso, donde el que viene no aportaría, sino que socios estratégicos, como se está licitando. Vamos a ver qué es lo que trae. O sea, el gobierno invierte y ellos se quedan administrando. Esperamos que no sea así, porque en términos contractuales no necesariamente tiene que ser así, pero hasta ahora eso es lo que se ha visto. Es lo que se ha visto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Urgente. A ustedes por este espacio. Trajano Vidal Potentini estuvo con nosotros, presidente de Fundación Justicia y Transparencia. Ustedes y nosotros.